los pacientes, pues bueno, su salud se ha mermado, la enfermedad, desgraciadamente, muchas veces ha avanzado, y viene un proceso al final de la vida. Nosotros hablamos al final de la vida, ¿sí? Que muchas veces vemos este momento también en cuidados paliativos. No solamente es eso, los cuidados paliativos, sino todo el proceso, todo el proceso, ¿sí? Al final de vida. En estos momentos, las necesidades psicosociales son muchísimo más, ¿no? Hay una serie de pérdidas, muchas veces sufrimiento. Físico puede ser, muchas veces es existencial, muchas veces es espiritual, ¿sí? Y esto involucra al paciente, a su cuidador, a su familia, etc., ¿no? Entonces, estos momentos son muy complejos, muy complejos, en el cual la salud mental es importantísima, ¿sí? Hay un síndrome muy común que nosotros le decimos delirium, ¿no? O también se llama síndrome confusional, síndrome neurocognitivo, tiene muchos nombres, y esto pasa en los pacientes que están gravemente enfermos, que tienen algunos medicamentos, ¿sí? Y que empiezan a tener 4 características principales. Una es que hay una aparición inmediata, o sea, ayer estaba bien y hoy ya amaneció inatento, le cuesta trabajo mantener una conversación, le cuesta trabajo mantener una plática, confunde las cosas, dice una palabra por otra, ¿sí? Puede confundir a sus familiares, puede confundir el lugar donde está, ¿sí? Esto fluctúa a lo largo del día, puede mejorar, empeorar en minutos, ¿no? Nosotros decimos fluctuación del estado de alerta, puede quedarse dormido, puede estar despierto, puede estar muy inquieto, diciendo cosas que muchas veces pueden ser incoherentes, puede escuchar o ver cosas que no existen, ¿sí? Esto le decimos delirium, y el tratamiento ideal es quitar la causa. Desgraciadamente hay pacientes con cáncer avanzado, pues lo ideal sería quitar el cáncer, quitar medicamentos, pero muchas veces no es posible. Entonces agregamos otros fármacos para poder mejorar la condición del paciente y, si es posible, revertir este delirium, ¿sí? Que vuelva que regresa como estaba antes, ¿no? Pues tener una conversación, no estar viendo cosas extrañas, poder dormir, ¿no? Y también este delirium hemos trabajado con los cuidadores primarios informales. Los cuidadores primarios informales les pasa muchísimas cosas en el momento del delirio, ¿no? Porque el paciente está inquieto muchas veces en la noche, no los deja dormir, ¿no? Está diciendo cosas incoherentes, muchas veces puede estar, y eso nos angustia a todos, ¿no? Nos puede angustiar a todos, principalmente al cuidador primario informal. Doctor Galindo, dentro de esta gran experiencia que ha tenido dentro del INCAN, el cuidado primario informal de un paciente con delirium tiene un estrés impresionante, ¿no? No sé, o sea, ¿qué nos podría comentar sobre esto? Es muy importante porque hoy sabemos que los cuidadores primarios de pacientes que están en un escenario, en un tratamiento paliativo, cerca del 40% son probables casos de trastornos mentales y cerca del 50% presentan sintomatología clínica franca, principalmente ansiedad y depresión. Eso se asocia con también comorbilidad médica. En un estudio que hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología, identificamos que cerca del 50% de nuestros cuidadores tenían una enfermedad principalmente cardiometabólica, hipertensión y diabetes. Entonces son pacientes cuidando a otros pacientes. Entonces son personas que tienen que lidiar con un tratamiento médico con síntomas físicos y aparte desarrollar competencias para cuidar al paciente. Esto se va agudizado en un escenario paliativo, principalmente porque el delirium no es algo conocido suficiente por la mayor parte de la población en general, y cuando nos enfrentamos a tener a nuestro familiar, por ejemplo, con cuadros de delirium, entonces es algo que nos puede generar mucha ansiedad o estrés. Necesitamos estar muy en contacto con el equipo de salud para desarrollar lo más pronto posible esa curva de aprendizaje y competencias para poderlos apoyar. Otro aspecto que también se ha observado y que los cuidadores primarios nos los han comentado en el INCAN son los programas que se desarrollen para ellos. Ya se han desarrollado programas para cuidadores primarios de pacientes con cáncer. Ahora el reto es que lleguen lo más pronto posible.
Por ejemplo, algunos de nuestros cuidadores dicen los programas que tienen para cuidadores son bastante útiles. He aprendido mucho de ellos y ahorita el reto es que no pase mucho tiempo entre que empiezan a ser parte del equipo del INCAN, así los vemos a ellos, y que finalmente reciban el tratamiento. Finalmente termino con el reto que va a ser para el sistema de salud tener cuidados primarios. Hasta hace algunos años las familias mexicanas, lo común eran que fueran numerosas, 6, 7, 8 hijos, y siempre había una persona dentro de ese grupo de hijos que iba a fungir como cuidador primario. Actualmente las familias son más pequeñas, 1 hijo, 2 hijos, con suerte 3 hijos, ¿ok? Y entonces eso va a ser aún más complejo tener a alguien de la familia que pueda tomar esa responsabilidad. Usted, doctor, yo, las personas que nos observan el día de hoy, vamos a ser cuidadores primarios en algún momento de nuestra vida. Por lo menos 1/3 de todos los que estamos en este programa la tarde de hoy vamos a ser cuidados primarios de alguien con cáncer, algún familiar con hipertensión, algún familiar con diabetes. Y nadie nos ha avisado. Es importante saber esto porque vamos a tener que asumir muchos de nosotros, si no es que ya pasó en nuestra vida, responsabilidades con el objetivo de apoyar la salud de nuestros seres queridos. Bien, pues bueno, el tiempo ha pasado rapidísimo, es un tema muy amplio, ¿no? Creo que podríamos pasar, antes de que comenzara la transmisión, comentaba con el doctor Galindo que podríamos estar semanas enteras platicando de todos estos y desarrollando esto. Pero bien, tenemos 2 preguntas, me parece, 2 preguntas. Doctor, si las quisiera leer. Ok, en un momento las leo. Antes de leer las preguntas, doctor, ¿alguna recomendación puntual para que la población que nos ve sepa qué hace el psiquiatra en oncología? A mí siempre me ha parecido muy importante ese dato. Sí, la salud mental, como hemos comentado durante el programa, es importante. El psiquiatra lo que busca es psicopatología, ¿no? O sea, buscar trastornos mentales, ¿sí? Y buscar los tratamientos que son adecuados para ellos. A veces son tratamientos farmacológicos, a veces de intervenciones psicoterapéuticas o cuestiones familiares o sociales. Esto nos ayuda muchísimo, ¿sí? A que estos tipos de trastornos los podamos manejar. Ahorita hablamos de dos trastornos muy comunes, que es los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Pero hay una gama de trastornos, ¿sí?, psiquiátricos que pueden aparecer, ¿sí?, antes o después del diagnóstico de cáncer. Entonces, ahí es donde nosotros incidimos, ¿no? Sobre todo en los trastornos que pueden considerarse graves, en los que están generando, pueden ser desde trastornos depresivos mayores, ¿sí?, riesgo suicida, trastornos de ansiedad, de los diferentes tipos de trastornos de ansiedad, los trastornos de estrés, como el estrés postraumático. También en una población que es vulnerable, que es la población con trastornos psiquiátricos graves, ¿no? Por ejemplo, los trastornos psicóticos, como es la esquizofrenia, los trastornos afectivos, como el trastorno bipolar, los trastornos de personalidad, etcétera, son trastornos que requieren una atención muchísimo más estrecha y muchas veces acompañada con ciertos fármacos que requieren una comunicación íntima con el equipo de salud en general, ¿no? Con los expertos en dolor, de cuidados paliativos, con los oncólogos, los cirujanos, etcétera, en el que haya una excelente comunicación para poder saber qué fármacos utilizar y qué no utilizar, en qué momentos son útiles, en qué momentos no son útiles, ¿no? En qué momento podemos aplicarlos y en qué momentos no vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces el psiquiatra tiene toda esa gama y aparte de poder integrar y generar conocimiento, aparte de educar en salud mental a otras áreas de la medicina o en general de cualquier área de la salud. Muy bien, hay una pregunta de una persona que nos ve la tarde de hoy. ¿Qué beneficios, doctor Rodríguez Mayoral, ha demostrado la cannabis en la salud mental de este grupo de pacientes? ¿Qué se ha reportado hasta ese momento? Es un tema bastante controversial. Hasta ahora hay poca evidencia científica. Recuerden que vamos a hablar de cuestiones científicas, ¿no? de que está reportado. Por ejemplo, hace unos meses fue publicado una revisión en donde los pacientes con cáncer, ¿en qué mejoran? ¿Sí?
Por ejemplo, en dolor, el uso de cannabis y en cualquiera de sus sustancias que tiene, por ejemplo, no mejoran el dolor por cáncer, ¿no? El dolor por cáncer es un apartado dentro del dolor. Hay dolor por cáncer y dolor, ¿no? Por decirlo así. En el dolor no mejora, ¿no? Aparentemente, en la ansiedad, parece que tiene un efecto positivo a corto plazo. Aparentemente no hay un gran efecto, sobre todo de cannabis en general, no hay un gran efecto sobre el apetito. Pero hay ciertas sustancias cannabinoides, que no es el cannabis, sino son sustancias muchas veces sintetizadas, ¿sí? Son fármacos realmente, en el que sí puede ayudar en el apetito, por ejemplo, que es un tema bien interesante, el apetito en el paciente con cáncer. En los trastornos depresivos no hay evidencia absoluta de que mejore el cannabis, ¿sí? Y se ha pensado utilizar para otras cosas, como el insomnio. Aparentemente, de manera a corto plazo, sí puede tener una mejoría, pero esto aparentemente es muy poco y dura poco tiempo. Les repito, hay poco reportado, aunque la evidencia hay muchísima, pero hay pocas conclusiones, algo que podamos decir, sirve para esto, esto y esto. Todavía estamos en pañales en eso, ¿no? Tal vez en unos años tengamos más evidencia y muy probablemente, ¿no? Utilizarlo de manera responsable para cosas en las que sí funcionan, ¿no? A diferencia de los cannabinoides, que eso sí hay más evidencia, pero es otro tema. Perfecto, muy bien. Entonces, otra pregunta que se refiere en dónde se puede atender a una persona con depresión y ansiedad debido al estrés que ha representado esta pandemia de COVID-19 y nos escriben de Hermosillo. Bueno, creo que un aspecto inicial que hay que también informar es el acercamiento que debemos de tener el sistema de salud formal con la población en general. Podemos entrar a la página de Servicio de Atención Psiquiátrica que nos hospeda de forma virtual la tarde de hoy, en donde se publica continuamente los diferentes programas, páginas de internet y contactos telefónicos para atender necesidades psicosociales. También algunas redes del Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde también se difunden estos programas. También hay que señalar qué tipo de características deben de tener los programas de atención a salud mental. Bien lo comenta el doctor Rodríguez, lo que se plantea en este programa es basado en evidencia científica. Programas que tengan evidencia científica y que los puedan ayudar. Como habíamos comentado, programas cognitivo-conductuales y en esta coyuntura de pandemia, evidentemente programas en línea. Son los que más evidencia han mostrado. Algo que quisiera agregar es esta pandemia nos ha llevado todo el equipo de salud a una situación para la cual prácticamente nadie estaba entrenado totalmente en el mundo para afrontarla. Hemos tenido una curva de aprendizaje para poder adaptarnos a ella y sabemos que desde un inicio la salud mental tiene que ser atendida. ¿Quiere agregar algo, doctor Rodríguez Mayoral, a la salud mental de la población en general derivado de la pandemia? Híjole, estamos viendo, creo que a todos nos ha afectado y como dice el doctor Galindo, pues sí, en la página de los servicios de atención psiquiátrica hay toda una serie, o también en la página del gobierno federal, también hay un apartado, hay una pestaña de salud mental, ¿no? Desde el principio de la pandemia se generó esto en conjunto con los servicios de atención psiquiátrica y con ADICA. Otra cosa que también creo que hay que considerar ya en este momento, donde llevamos varios meses en pandemia, es la atención al duelo. De hecho, hay algunos programas, ustedes se pueden meter, alguno de ellos es la Facultad de Psicología de la UNAM, en sus redes sociales ha desarrollado un programa de atención al duelo para la cual muchos de nosotros nos hemos enfrentado a eso. Perder un ser querido en el contexto de una pandemia sin podernos despedir, evidentemente nos puede generar malestar psicosocial, que de no atenderse puede ser mucho más disfuncional. Otro aspecto que creo que es importante comentar también es la atención a la salud mental del equipo de salud. Es un tema. Totalmente de acuerdo. Desafortunadamente, en nuestro país es un país que reporta una gran cantidad de personas infectadas y muertas, el equipo de salud. Creo que también es importante poder hacer énfasis en los programas que afortunadamente ya se han desarrollado por el gobierno federal. ¿Hay otra pregunta? En este momento no. No. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Galindo. Les agradecemos muchísimo, al nombre del doctor Galindo, a mi nombre, un servidor, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Bueno,
Lo podemos extender otra hora más, pero creo que ya es tiempo de que tengamos que despedirnos. Pues muchas gracias por la invitación, a los servicios de atención psiquiátrica por la invitación, y es importante seguir informándonos. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.